segundo y último fin de semana de la FIL Guadalajara y nos da muchísimo gusto saludarlos desde aquí en una nueva emisión de la UNAM Responde para hablar de esta feria del libro que sale de este recinto ferial para compartir el gusto por los libros y por la lectura con un público más amplio, también para hablar de arte y cultura de distintos países, más allá de estos espacios, llegando a museos, teatros y por supuesto también cines. Y también para extender la conversación sobre temas urgentes y vigentes con actividades extramuros. De esto estaremos platicando en los siguientes minutos aquí en la UNAM Responde. Recuerden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Comenzamos. Lectores, escritores, niños, jóvenes, científicos, poetas, promotores de la lectura, editores, todo mundo prácticamente es bienvenido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y para que sea precisamente una feria para todos, pues tiene que ver la visión. Estamos platicando esta tarde con Marisol Schultz, su directora, promotora, por supuesto, y también editora. Marisol, gracias por estar con nosotros aquí en la UNAM Responde. Gracias a ti, gracias a todo TV UNAM. Siempre su casa ahí, ustedes lo saben. Pues aquí estamos, Marisol, cuéntanos, ¿qué cambió en estos 2 años complicados de pandemia, atípicos para la FIL Guadalajara? ¿Cómo se da este reencuentro? ¿Qué tuvieron que cambiar ustedes como organizadores? Bueno, pues gracias por la pregunta. El 2020 no hubo feria de manera presencial, tuvimos una feria como nos fuimos con todo el mundo virtual, con contenidos interesantes, con un acceso muy importante de unos 81, se sabía que 81 países entraron a nuestros contenidos. Se habla de que hubo un alcance probablemente de 20 millones de personas o algo así por todos los medios, ¿no? Pero pues no es una feria, o sea, tener una feria virtual no existe como tal. El 21 tuvimos, otra vez todavía en pandemia, una feria muy restringida, llena de restricciones en el sentido no solamente sanitario, sino de sana distancia, de aforo. No pudimos tener las 800,000 y pico de personas que tuvimos en el año 19, tuvimos sobre 250,000 solamente en la expo, porque también tuvimos que dejar a los niños fuera y los llevamos a un espacio abierto al Centro Cultural Universitario. FIL Niños se realizó en un lugar independiente por única vez, por primera y única vez. Ya están de regreso. Y están de regreso. Tuvimos pasillos más amplios, era un momento 2021 con una crisis brutal y sigue todavía arrastrándose de la industria editorial por el impacto de la pandemia, y muchos países tenían restricciones de viaje todavía. Entonces el problema que teníamos es que gente que quería venir no se le permitía, o tenía que pasar a través de países que no les permitían entrar por temas de vacunas o de cierres de fronteras, ¿no? Todo eso pegó mucho el 2021, pero la feria se realizó, y en ese sentido, bueno, pues fue una feria diferente, pero sabíamos que tarde o temprano queríamos regresar a la normalidad, y esto es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué experiencia nos deja? Bueno, todavía tenemos pasillos más amplios, prácticamente yo creo que estamos a un 90% en todo de lo que tuvimos el año pasado, muy probablemente en cuanto a aforo estemos no solamente al 100, quizá un poco más de lo que tuvimos en el 2019. En cuanto a número de participantes, tenemos prácticamente el 90%, y la feria no solamente no perdió su esencia, sino que regresó, lo estamos viendo, ha regresado revitalizada. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que sostiene a esta feria que, a pesar de estas complicaciones, las ganas, la intención de seguir participando continúa por parte de todos los que vienen a presentar, a disfrutar? Yo creo que hay muchos factores que podemos decir que por qué atrae a la gente. Por ejemplo, tenemos más de 50 países en el área internacional. ¿A qué vienen? Vienen porque hay un mercado de libro, porque hay un interés comercial, hay un interés cultural de promoción de sus países, pero también hay un interés comercial, sobre todo de derechos de traducción, de venta de sus obras a otros idiomas. Hay un salón de derechos y hay todo un trabajo con cada una de las fases de la gente que trabaja en el mundo del libro. Eso quienes vienen al área de profesionales. El público en general viene a ver a sus autores favoritos. El público en general abarrota los salones de la FIL por ver foros, por ver paneles, por ver mesas redondas de temas de lo más diverso, muchísimas literarias, pero otras que van más allá de lo literario, que pueden tratarse de temas científicos, como puede ser de astronomía,
o de temas políticos, o de temas sobre el impacto de la crisis ambiental, o cualquier tema tiene cabida en la feria y tú lo sabes, o Fil Niños como tal, que ha tenido toda esta semana y seguirá teniendo más de 17 talleres simultáneos para los niños, que justamente el tema es el cambio climático, se llama una especie de cambio. Eso te quería preguntar también, ¿cuáles son los temas y cómo le hacen ustedes para, digamos, poner sobre la mesa con tanta anticipación porque tienen que planear los participantes, las actividades con mucho tiempo y están muy vigentes, muy ad hoc con los temas urgentes que se tienen que tratar en todos los niveles? ¿Cómo hacer esto? Bueno, toda la parte de presentaciones del libro y la parte literaria se trabaja mucho de la mano con las editoriales. Tenemos muchos cómplices, muchos aliados. Las editoriales, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, iberoamericanas, del mundo entero, quieren venir a presentar sus grandes lanzamientos aquí, tú lo sabes. Eso por un lado. Entonces, bueno, esto se trabaja con mucha anticipación definitivamente en cuanto a las presentaciones editoriales. Los programas que propiamente nosotros diseñamos desde el punto de vista literario, bueno, pues vamos viendo también cómo diversificar, cómo entender lo que el público está demandando en cuanto a ciertas temáticas. Eso tanto en lo literario como en los otros rubros. ¿Por qué? Porque somos una feria de una universidad pública mexicana, como es la UNAM. Somos una universidad, la Universidad de Guadalajara, con contenidos académicos, con grandes profesores, con grandes investigadores que aportan también su conocimiento en el área que llamamos filpensamiento. Tenemos comités de trabajo y se va analizando cuáles son los temas de coyuntura que no pueden perderse en la feria. ¿Quiénes son los personajes nacionales e internacionales que queremos invitar y que serían los que nos van a iluminar sobre estos temas? Efectivamente, es una feria múltiple, diversa en muchos sentidos y se ve así desde la organización y por supuesto en la realización. Vamos a ponerle pausa a esta conversación, Marisol, precisamente mencionando quién será el invitado de la próxima edición de la Feria del Libro. Claro, bueno, como no lo mencioné, pero tuvimos este año la cultura árabe representada en el Emirato de Sharjah, un emirato, uno de los 7 emiratos, pero es la capital cultural del mundo árabe. Pues ha estado presente y es la que también le imprime un sello muy particular cada año. El invitado de honor, nosotros no tenemos un tema central, tenemos un invitado de honor, es el que le da color, sabor, festividad, ritmo, sabores, por supuesto, con el Festival Gastronómico. El próximo año tenemos a toda la Unión Europea. La Unión Europea, a partir del cambio de estafeta que será este domingo, ya la Unión Europea comenzamos a trabajar también de tiempo atrás y será nuestro invitado de honor 2023. Pues aquí nos vemos para acercarnos a esa gran diversidad que tiene que mostrar esta comunidad europea. Marisol, muchísimas gracias por estos minutos y nos vemos aquí próximamente para seguir hablando de libros y de pensamiento y de reflexión. Así será y bienvenidos todos. Muchas gracias a ti. Hablar sobre los vínculos entre ciencia y literatura, lograr que la ciencia sea cada vez más atractivos para los públicos de menor edad, ese es un reto de la FIL Guadalajara y para inspirarse, justamente para inspirar a estos públicos, tiene un programa dedicado a FIL Ciencia. Y de esto vamos a estar platicando en este momento con Pepe Gordon y quién mejor quiere para hablarnos de esta relación, de estas actividades. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido a la UNAM. Muchas gracias, querida Rosa, es un gusto. Pues un gusto hablar de esto, estar presente en distintas actividades. La ciencia es parte de nuestra vida y por supuesto parte de la FIL. ¿Cómo lograr que esta disciplina sea entendida, sea valorada y la entendamos, vamos, de forma como más amena y amable? Fíjate, lo que pasa es que la ciencia es una narración del mundo también. Y si la narración está realizada con los resortes del atractivo, del interés, de la curiosidad, realmente a veces hasta rivaliza con la ciencia ficción. Y eso es justamente lo que ocurre en este espacio, en donde se ve que hay una comunicación y circulación de ideas maravillosas. Yo simple y sencillamente planteo que si estuvieran iluminadas las ideas que están flotando aquí en el aire de la FIL, nos daríamos cuenta de qué tan poderosa es la circulación de conocimiento y de imaginación. Y en este marco, yo creo que uno de los momentos interesantes que ha tenido la feria es la presencia de Bruno Patino, director de TV France Arte, y lo que es muy interesante es que él tiene un libro que se llama La civilización de la memoria de pez, que implica que los peces tienen un espacio de atención de tan solo 8 segundos y pasan a otra cosa.
Pero cuando se están haciendo las investigaciones que hoy en día se llevan a cabo por los grandes consorcios mediáticos y de redes sociales como Facebook, como YouTube, lo que se ha encontrado es que nosotros como seres humanos tenemos 9 segundos de atención y pasamos a otra cosa, y se utilizan esos mecanismos para mantenerte enganchado. Y para que no parece muy bien, al menos digitalmente. Pero el problema entonces es que te meten dentro de una burbuja en donde nada más estás viendo el mundo que refleja tus ideas y no te abres a otras ideas. Y esto es un peligro del que nos advierte justamente este gran escritor. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son los temas que necesitamos abordar y ver desde la ciencia, darle este valor con esta mirada para entender lo que estamos viviendo? Ha sucedido a lo largo de toda esta pandemia, en donde por supuesto ha tenido un valor importante, donde nos hemos volteado de muchas maneras a intentar entender cómo nos relacionamos con ella. ¿Qué sucede en esta feria cuando hay distintas miradas sobre esos temas? Es que esto es justamente lo que rompe esas burbujas en las que estamos aislados, como dijera José Gorostiza, en islas de monólogos sin ecos. Entonces, ¿cómo romper esa soledad? Y cómo entender que hay una soledad en donde estamos acompañados, que es la soledad de la literatura. La soledad que nos permitió, precisamente en la pandemia, tener marcos de comunicación muy íntimos que de alguna suerte nos impulsaron a sobrevivir. Realmente creo que esa es la clave, porque en unos encierros como los que vivimos, fuimos nutridos por el pensamiento, la imaginación y la creatividad de otros, y cuando estábamos ante un libro y reíamos dentro de ese libro, ¿con quién estamos riendo? Es una soledad acompañada la que se genera, y además la idea de que tenemos otros horizontes, y eso es justamente lo que abrió la ciencia, la posibilidad de tener vacunas en tiempos que verdaderamente son extraordinarios, y todo eso gracias a un concierto de inteligencia que rompió las fronteras en las que estábamos encerrados para intercambiar información e intercambiar conocimiento. ¿Cómo interesar y cómo atraer a nuevos públicos? Fíjate que vamos a tener, entre otras actividades, un encuentro, un diálogo que vamos a sostener con Javier Santaolalla. Vamos a tener un diálogo con Javier Santaolalla en donde vamos a hablar de las fronteras del conocimiento. Y esto me parece interesante porque hay algunos descubrimientos en la ciencia que verdaderamente nos hablan de qué tan íntimamente estamos comunicados. Fíjate nada más algo muy interesante. El premio Nobel de este año en física se otorgó por el por las investigaciones que están relacionadas con lo que se llama entrelazamiento cuántico. Te cuento rápidamente qué es esto. Si tenemos dos partículas subatómicas que han interactuado entre sí, cuando una tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo y viceversa. Pero cuando las separas a miles de kilómetros de distancia y una la tienes en China y otra la tienes en México, cuando la de China sube para arriba, la de México va para abajo y viceversa, como si estuvieran comunicadas más allá de las barreras del espacio y el tiempo. Esto Einstein no le gustaba, decía que era acción fantasmagórica a distancia, pero los experimentos de John Clauser y las investigaciones de Alan Aspect y de Antoine Selinger demostraron que efectivamente sí existe y se ha podido hacer investigación sobre este fenómeno que es real y es inquietante porque no quiere decir que nosotros estemos comunicados telepáticamente con otras personas, pero nuestros átomos de lo que estamos hechos sí tienen esta íntima relación. Fíjate, nada más concluyo con una idea muy hermosa. Recuerdo que cuando platiqué sobre esto con un investigador del Instituto Weizmann, que se llama Moti Heiblum, le dije, ¿sabía usted que en México tenemos una canción para nombrar este fenómeno? Y se quedó ya con la sonrisa en los ojos, y le dije, mire, la canción dice, dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y lo que estamos hablando es de un bolero cuántico que nos entrelaza de una manera fascinante. Esas son las fronteras del conocimiento. Pues para hablar de este bolero cuántico y de lo fascinante que resulta la ciencia, hay que acercarnos a este programa que tiene como parte del programa personajes como el doctor José Sarucán, el doctor Julio Frenk, Javier Santaolalla, Carol Perelman, en fin, distintas voces que hablan sobre distintos temas relacionados con la ciencia, que es parte de nuestra vida. Pepe Gordon, muchísimas gracias por estos minutos y que sigas teniendo una excelente FIL Guadalajara. Muchísimas gracias.
Este año se cumple una década de la muerte del escritor Carlos Fuentes y como ya es tradición en esta feria del libro se entrega la medalla que lleva su nombre durante la apertura del Salón Literario a grandes personajes de las letras, que en esta ocasión fue para Irene Vallejo y también para Alberto Mangel en una sesión en donde participaron también la doctora Rosa Beltrán y Silvia Lemus. Para mí, toda la historia y las transformaciones de la lectura, el aspecto que quizá me ha cautivado de una manera más honda es el proceso de democratización de los libros y de la lectura. Cuando empieza la historia del libro, es un objeto que solo se pueden permitir poseer los privilegiados. Han sido necesarios siglos y siglos de esfuerzos para que los libros se vayan expandiendo, para que los libros vayan recibiendo a las personas que quedaron excluidas. Y ese ha sido un gran logro colectivo. Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo todos para no contentarnos sentados en este sillón hablando de qué linda que es la lectura, sino salir a ver a quien no lee y ver cómo podemos hacer que esos sean lectores. De muchas maneras y en muchas épocas, la literatura ha sido profundamente revolucionaria y estoy convencida de que lo sigue siendo ahora mismo. Y que por eso quienes se dedican a la promoción de la lectura están en la vanguardia de esta revolución que no acaba y que es infinita para extender la capacidad de soñar, de progresar y de vivir a quienes parecen excluidos de ella por motivos de procedencia, de cuna, de nacimiento, de circunstancias. Cuando aprendemos a leer de niños y entramos en ese mundo mágico que nos da palabras para nombrar el mundo, no sabemos y tal vez no lo descubrimos nunca o muy tarde, el extraordinario poder que nos concede la lectura y lo peligroso que es ese poder para gobiernos totalitarios. Lo que hay detrás de todo esto es también, creo yo, una lucha por el derecho a soñar. Y ese derecho a soñar no se reconocía a todos, porque se pensaba que las gentes que pertenecían a familias humildes o las mujeres tenían que ser educadas en la resignación y no en la esperanza y no en el sueño. Creo que una de las principales razones para la esperanza en esta época contemporánea es no solo que se publiquen y que podamos leer a muchas más autoras, sino que estemos rescatando a las que quedaron silenciadas en el pasado. Y ese trabajo de reconstrucción, de recuperación, que tanto Rosa Beltrán como Socorro Venegas hacen maravillosamente en la UNAM, que están publicando tantos libros reivindicando una herencia silenciada, autoras que hemos olvidado, cuyos nombres no formaron parte del boom latinoamericano, que no se reivindicaron en su momento y a las que ahora volvemos a leer, a redescubrir como si fuera la primera vez e intentar que esta vez sí esa tradición se asiente y que gracias a esas continuidades las voces de hoy, las voces de las mujeres de hoy, no seamos el olvido de mañana. Bordar es una práctica ancestral que puede servir además como metáfora para construir historias, para ir hilando, juntando palabras que nos permitan contar, saber algo. Y es además el pretexto que utilizó Jasmina Barrera para escribir una nueva novela que lleva por título Punto de Cruz. Y de esto vamos a estar platicando con Jasmina. ¿Cómo estás? Jasmina, bienvenida a La UNAM Responde. Buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Un gusto estar acá contigo. Pues un gusto platicar contigo. Eres editora, eres lectora, pero principalmente eres escritora y nos presentas este Punto de Cruz. Cuéntanos por qué Punto de Cruz. ¿Cómo es que bordar te sirve de pretexto para contar una novela completa? Pues este libro tiene dos inicios. El primero es hace ya unos 7 años, que me invitaron a un
congreso en San Luis Potosí de escritores jóvenes y me pidieron que escribiera algo. Yo escribí un ensayo corto, fragmentario, sobre costura, bordado y otros temas. Y disfruté mucho escribir ese libro, sentí que podía hacer otra cosa, se quedó ahí. Y después, es ensayo, sí. Después, hace 4 años, empecé a escribir esta novela, La historia de 3 amigas. Era una historia que estaba en un principio muy basada en mis propias experiencias, sobre todo de la adolescencia. Y yo estaba investigando en los documentos que tenía de esa época de mi vida, en correos electrónicos, cartas. Y haciendo esa investigación me di cuenta de la importancia que había tenido el bordado para mi grupo de amigas en esa época. Así que regresé a este otro ensayo, me puse a leer más, me puse a investigar, el ensayo empezó a crecer, lo empecé a escribir al mismo tiempo que escribía esta historia de las amigas y me fascinó el tema del bordado. Me encontré con una historia increíble que ha sucedido en distintas partes del mundo, en distintas épocas, y que casi siempre han sido las mujeres las encargadas de bordar. Hay distintos motivos para esto, ¿no? Hay quien dice que cuando la humanidad se volvió sedentaria, las mujeres criaban muchas veces a los niños y era fácil al mismo tiempo, o bueno, no sé, no era fácil, pero era posible al mismo tiempo llevar a cabo estas actividades como la cocina, como otras labores domésticas, y el bordado, la costura, el hilado eran cosas que podían hacer al mismo tiempo. Así que lo que decidí hacer al final fue hacer una selección de estas historias del bordado que nos hablan de arte, que nos hablan de una complicidad entre las mujeres y de organizaciones que lograron, por ejemplo, tener un sustento económico a través del bordado, pero también expresarse, también denunciar, también dejar su testimonio, mediante esta técnica que, por otro lado, también fue, y sobre todo en la cultura occidental y sobre todo después del siglo XIX, un método de opresión. El bordado, junto con otras actividades, redujeron a la mujer al ámbito doméstico. Estas contradicciones me interesaban mucho y me interesaba bordar los fragmentos de este ensayo con los fragmentos narrativos de la historia de estas 3 amigas. Cuéntanos además cómo es que lo aprovechas precisamente para darle otra lectura y para hablar de los machismos, del papel de las mujeres del que ya nos hablas, pero además también del duelo, de la amistad y todas esas historias que están entretejidas en la novela. Pues para mí era muy importante hablar de la amistad y complejizar la amistad, porque muchas veces la amistad entre mujeres en particular se ve reducida a 2 lecturas fáciles, una que habla de pura sororidad, amor, alegría, felicidad, y otra que habla de competencia, de envidia, de mala onda entre las mujeres, ¿no? Que una lectura muy fomentada por el patriarcado. A mí me interesaba complejizar y ver cómo en efecto sí hay complicidad, sí hay resiliencia, sí hay cuidado de parte de las amigas, también hay envidias, también hay dolores, separaciones, desencuentros, hay muchas otras cosas, también hay erotismo, también hay complicidad intelectual, hay un montón de cosas que además en la época de la adolescencia, que es cuando pasamos mucho tiempo con estas amigas y que van definiendo su identidad a la par que nosotros la nuestra, se crean lazos muy fuertes, muy pasionales a veces, y yo quería hablar de toda esa complejidad a partir del duelo, porque el duelo en este libro es lo que dispara la memoria y lo que dispara esta historia que se va contando de la amistad entre estas 3 amigas. Pues esto poquito que alcanzamos a platicar es, digamos, la historia detrás de la novela. Lo importante, por supuesto, es leerla y la encontramos aquí en Almadía. Es una de las novedades que presenta en esta Feria del Libro. También es tu más reciente novela, Jazmina Barrera. Muchísimas gracias por estos minutos para La UNAM Responde. Muchas gracias, un placer. Retomamos de nueva cuenta la conversación sobre ciencia y arte para hablar ahora de una de las piezas de la serie 100 años de muralismo en México y en la UNAM. En los muros del antiguo Colegio de San Ildefonso, lugar donde nace el muralismo mexicano, se encuentra narrado uno de los capítulos de la historia de México, la Revolución.
La historia se cuenta a través de los frescos hechos por José Clemente Orozco entre 1926 y 1927. Hay pocas obras de arte en el país tan importantes como esta. La característica de estos murales es que forman parte de un proyecto artístico del Estado, pero muy tempranamente se convierten también en un instrumento de crítica. El pintor mexicano plasmó una dura crítica a la violencia campesina del momento, la cual no terminó con la revolución, pues continuó la opulencia y explotación de la clase trabajadora por parte de personajes de la política que se incomodaron con su obra. Lo que hace es poner sobre los muros la realidad. La realidad es que México es un país que sigue en una especie de guerra civil no declarada, que el campo mexicano, que los pequeños poblados siguen siendo presas de una violencia que no se entiende. Esto lo procesa él como imágenes que refieren al ciclo de la vida y la muerte. A través de casi 30 obras distribuidas en la planta baja, primero y segundo pisos del antiguo colegio de San Ildefonso, Orozco retrata la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria, la división de las clases sociales, el mestizaje y el sueño de construir un nuevo país que buscaba el movimiento posrevolucionario. Su obra fue una ruptura cultural, y que inicie en este edificio emblemático le da un gran simbolismo y fuerza a la madurez de la conciencia nacional que buscaba el artista. Es un arte simbólico, no solo es un arte realista, como se ha dicho, y no ha vuelto a pasar que el crítico de un movimiento político sea uno de los voceros de ese consenso político. UNAM. 100 años de muralismo. Con esto terminamos un programa más y toda una semana de cobertura desde la FIL Guadalajara, agradeciendo por supuesto el apoyo tanto de la Feria Internacional del Libro como del Canal 44, ambos de la Universidad de Guadalajara. Les recordamos que nos vemos aquí en el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.